Tengo en la línea telefónica en vivo a José Gutiérrez Vivó, quien ya les he dicho, mucha gente tal vez acá que no sean mexicanos no lo conozcan, pero durante décadas fue el director del noticiario radiofónico más escuchado en México durante la mañana. Vive en los Estados Unidos y le pedí si nos podría expresar su opinión, su sentir de lo que está pasando en este momento en México a partir de los acontecimientos de Ayotzinapa y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. José Gutiérrez Vivó, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y, por supuesto, muy buenas tardes a toda tu audiencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, siempre difícil entrevistar a José Gutiérrez Vivó. Digo, ¿por qué difícil? Porque lo escuchamos tanto, que se me hace raro hacerle preguntas a él. Pero él está acá en los Estados Unidos, en Texas, y hace poquito decía yo que tuvimos una conversación telefónica donde tú me decías que esto que está ocurriendo en México también representa una oportunidad que ni siquiera los acontecimientos de 1968, me refiero a la masacre de estudiantes en Tlatelolco, le había ofrecido a la sociedad mexicana. Eso me llamó mucho la atención de la conversación. No sé si quieras explicarnos ese concepto. Sí, bueno, Rubén, escuchando inclusive la conversación que tuviste hace unos minutos con Pedro Miguel y todo lo que escucha uno, lo que ve uno, lo que lee uno, hay un común denominador y yo creo que repasarlo sería pues una agresión al auditorio y a ti, porque pues se ha dicho, si no todo, pues casi todo, me atrevo a pensar. Me refiero, por supuesto, al tema que estás comentando, el caso de México. Entonces, ante toda esta circunstancia, la pregunta que me he vuelto a hacer y que comentábamos el otro día tú y yo, es una pregunta que siempre me la hice durante muchísimos años y no puedo abstraerme. O nos quedamos en el pleito, o nos quedamos en la venganza, o nos quedamos en la forma de ver cómo podemos de alguna manera sacar nuestro odio histórico, reprimido, y con mucha razón, por supuesto, y con mucha razón, o buscamos una forma de poder convertir esa energía que se ha acumulado, que básicamente es energía negativa, repito, justificada, ¿cómo la podemos pasar a través de algún instrumento social para que se convierta en energía positiva y a ver si todo esto que está ocurriendo puede ser la última ocasión que México tenga que llegar a lo que estamos llegando, y eso que podemos llegar a mucho más. No quiero calificar la intensidad de lo que está sucediendo. Para muchos es terrible, para otros está comenzando, para otros se acerca el fin, pero para no entrar en eso, yo creo que es suficiente la receta que hemos vivido, especialmente en la administración panista, la primera y la segunda, y por supuesto en esta administración priista. Entonces lo que estamos viendo es algo que ocurre, lo cual no justifica, pero ocurre históricamente en todas las sociedades, incluyendo la mexicana. Ya se ha pasado por esto a lo largo de la época prehispánica y a lo largo de la época de la llamada conquista, la colonia, virreinato y nuestra supuesta república independiente, y todos los modelos sociales y económicos, hasta lo que hace un momento comentabas con tu invitado, las famosas reformas que por supuesto sí quisiera señalar en esto, que es muy peligroso pensar o repetir que se hicieron 12 reformas en principio, las cuales modificaron los cimientos, la estructura de la República Mexicana. Yo creo que es muy ligero
cuando la mayoría de los mexicanos no han leído ni la parte constitucional de las reformas, ni la parte anterior constitucional, ni lo que hasta el momento, que no ha sido todo, ha sido lo menos, son las llamadas leyes que le dan operatividad, que los llamados políticos le llaman leyes secundarias. Entonces es muy difícil, en medio de una andanada de propaganda impresionante que vivimos en México, no es el único país, pero bueno, la vivimos en México, propaganda, entendiendo lo que es la diferencia con publicidad, que muchas personas sí la saben, pero sí quiero remarcar que es propaganda, que es el estar permíteme, José, en ideas. tengo que hacer una pausa. Nos está dando su visión de lo que pasa en México José Gutiérrez Vivo, y lo dejamos en la parte de que va a insistir en la propaganda. Regreso con José Gutiérrez Vivo. Sí. Aquí de regreso estamos escuchando la visión de los acontecimientos actuales de México por parte de un periodismo de una gran arraigo. Tan es así que en Twitter se empieza la gente inmediatamente a decir cómo escuchar y que se le extraña en México a José Gutiérrez Vivo. Pero en este caso nos estabas diciendo de la propaganda en México. Es en general en todo el mundo, claro, pero de una enorme propaganda en México, e ibas a decir que es propaganda a diferencia de la publicidad. La que acabas de transmitir, y propaganda es otra cosa, como tú lo sabes y tu público. Bueno, entonces, lo primero es que las famosas reformas, hasta el momento son documentos negociados bajo bases, muchas de ellas espurias, en las cuales hubo unanimidad para que salieran rápido y generaran la impresión de que había una magia especial. Estamos moviendo a México, recordamos esa expresión, pero a base de una negociación en la cual todos ustedes van a decir sí a mis reformas, y nosotros, el partido gobernante, a cambio de eso les vamos a perdonar, nos vamos a hacer de la vista gorda de todas las circunstancias que deberían de pasar a través del ojo de la justicia. Entonces, se las voy a perdonar, pero por favor van a levantar la mano para que yo, en un lapso cercano a 2 años, pueda decirle a los mexicanos que batimos récords, especialmente en el PRI, batimos récords en aprobación de reformas. Reformas que, reitero, solamente han servido y siguen sirviendo, Rubén, como material de discurso. Hasta el momento sí. No hemos visto más que eso. Si alguien se toma la molestia de ir a algún lugar y ver si alguno de los muchos artículos que se modificaron y que se hayan reglamentado, como ya dije, poco se ha reglamentado, no entiendo por qué. Bueno, nos vamos a dar cuenta que no hay mayores cambios en el mundo educativo, que tus hijos o los hijos de quien sea no estarían aprendiendo todas las cosas que dice toda esta reforma educativa, desgraciadamente. Entonces, lógicamente, todo eso, y lo decías hace un momento con tu invitado, causó que México y su presidente pues estuvieran en los cuernos de la luna, y de pronto se caen de los cuernos de la luna y acaban en el fondo de un pozo petrolero, todos cubiertos de color negro del aceite. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Obviamente podemos pasarnos muchos meses hablando de lo terrible que es lo que estamos viviendo. Una es que tiene que haber y tiene que ser conducido, Rubén, un proceso en el cual la población de México, la que tenga uso de razón hacia arriba, abiertamente y con hechos contundentes, hagamos un acuerdo, no un pacto, un acuerdo en el cual estemos dispuestos a dejar de estar cumpliendo con las leyes y reglamentos, todos, y
dejemos de estar comprando las leyes y los reglamentos, lo cual se llama corrupción. Y México nada en una laguna de corrupción, cosa que no es nuevo decirlo, pero la pregunta es que hasta el momento nadie ha podido sacar nuestro barco del lago de la corrupción. Todo lo demás no va a funcionar, y no es negativismo, no va a funcionar. Se dijo durante años y ya se demostró, si no salimos de eso. Y eso no solamente lo tiene que hacer el presidente, sino lo tiene que hacer la persona X en el rincón más alejado que tú quieras decidir, Rubén, de la República Mexicana. ¿Cómo lo logras? Tiene que ser un esfuerzo muy bien dirigido. La realidad es que tiene que ser desde arriba hacia abajo, porque desde arriba tendría que haber una transformación, lo cual estoy seguro que muchos piensan que no es posible, pero algunos piensan también que en momentos tan graves como el que puede ocurrir en México, la gente llega a cambiar su modelo mental y se dan cuenta que más de los intereses personales que ellos han tenido y tienen, hay un interés de país y de nación, aunque suene a romanticismo, pero cuando vean... Hay un interés de país y de nación, aunque suene... Ya conoces el formato del programa, discúlpame, tengo que hacer la pausa. Regreso con José Gutiérrez Vivo. Regreso, José Gutiérrez Vivo, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América, aquí a nivel nacional. Yo siento que de alguna manera, decías, aunque suene romanticismo, pero fíjate, Schiller, el autor de la Oda a la Alegría que inspiró la Novena Sinfonía de Beethoven, Schiller decía que el hombre inteligente saca bien del bien, pero el genio saca bien del mal. Entonces, ¿cómo redirigir toda esta frustración justificada que tú estabas diciendo y canalizarla hacia un acuerdo en un país llamado México, para que la gente pues haga genialidades, que es sacar bien del mal? No sé si más o menos eso pudiera asemejarse a lo que nos estás diciendo esta tarde o noche. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que, no sé si todos, no creo que todos, Rubén, pero yo creo que habemos muchos mexicanos, los cuales creo que no queremos que el país se vaya a ir a la barranca. Habrá algunos que sí lo quieran, pero creo que la gran mayoría no lo queremos. Queremos que dejen de pasar las cosas que han pasado literalmente por siglos, pero que esta sea quizás la oportunidad que se presenta, y no es muy frecuente, para que podamos convertir la energía, como dije, negativa en positiva. Una de ellas, tenemos primero que poner instituciones a trabajar de manera inmediata. Te pongo el caso de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, y otras iglesias. No voy a mencionarlas porque el tiempo vuela en el programa, como en todos los programas. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Y habrá muy buenos sacerdotes, pero habrá muchos que simplemente se pasan el día, no sé, haciendo qué. ¿Dónde está la enseñanza de los principios, de los valores? ¿Dónde está? Han pasado todos los años que te he mencionado y nunca a millones se nos enseñó dónde está la decencia, dónde están quizás las enseñanzas muy importantes de la Revolución Francesa, que es, vamos a decir, para efectos prácticos la madre de las revoluciones, porque después de las cosas terribles que pasaron en aquella revolución, llegaron a 3 conclusiones y las pusieron en práctica, y el país no es perfecto, pero es un país que por supuesto está en mejores condiciones hace mucho que nosotros, y pasaron por barbarismos terribles, peores que los de México, pero llegaron a la igualdad. Trabajaron para que hubiera igualdad en valores, en principios, en ingresos, en educación, en un sistema de justicia que no sea de passepartout, sino un sistema de justicia de verdad, y 1000 cosas más que podemos enlistar, pero no hay el tiempo. 2, pasaron a la legalidad. Entonces, juraron que hubiera igualdad,
juraron que hubiera legalidad. Y tercero, consecuencia, fraternidad. Bueno, el que haya revisado la historia de Francia, el que haya visto, que por supuesto ni tú, Rubén, ni yo, ni las personas que nos escuchan lo vivimos, la clase de Francia que era en las épocas de los famosos reyes y antes de los feudales, era algo que podría ser un tanto cuanto similar a las cosas que se ven hoy en un estado como Guerrero, o en zonas de Tamaulipas, o en zonas de Durango, sí, o donde tú quieras. O sea, de poder sí se puede. Lo que hace falta es ver quién y cómo, y no estoy buscando un pro-hombre ni una pro-mujer, si me permites el término, pero se necesita rápido, con calendario en la mano, que se reúnan todos aquellos que todavía tienen alguna representación, aunque sea golpeada, y digan, vamos a empezar a trabajar hoy con la sociedad, no vamos a usarla, no le vamos a tomar el pelo, no vamos a pensar que es estúpida de nacimiento, no vamos a hacer esto, y claro, alguien podrá decir que son sueños, pero hay países que han demostrado que han podido, en vez de hacer sueños, transformarlo en hechos concretos. Si no hacemos eso, por último, Rubén, si no lo hacemos bien y pronto, y si no lo entiende el presidente, su gabinete, y de ahí nos vamos hasta el sótano, si tú quieres, los empresarios grandes, medianos y pequeños, la sociedad, los que no tuvieron educación y los que la maltienen por el sistema que tenemos viciado educativo, si no lo hacemos pronto, va a ganar entonces el cambio de abajo para arriba, que ese sí es violento 100%, que es el que estamos empezando a ver, y digo empezando, aunque algunos se asusten, estamos empezando. Tiene que venir de arriba para abajo y tiene que venir muy pronto. Yo sé que no hay más tiempo, desgraciadamente es un ejercicio muy difícil y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo y yo contigo en que desgraciadamente la forma en que hoy por hoy tenemos que apurarnos en los medios, desgraciadamente, pues evita poder hablar de muchísimas cosas, de reflexionar y de llegar a conclusiones más detalladas. No, pero mira, podemos irnos dos segmentos más para que la gente te siga escuchando. Y yo firmaría en un cheque en blanco lo que acabas de decir. No sé si soy también romántico, idealista, porque si no, pues ya, yo diría, bueno, pues ya apagamos las luces y nos vamos, ¿no? ¿Para qué hacemos periodismo? ¿Para qué hacemos un programa de radio? Sí, o sea, realmente yo creo que hay que hacer esa genialidad. Yo le llamé en un artículo por ahí, la sinfonía de la conciencia. Y creo que hay mucha, y evidentemente no la tentación de la violencia, porque ahorita muchos quisieran incluso inocular violencia en México, echarle gasolina al fuego, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Pero, por supuesto. Pero yo sí, es muy delicado el momento que se está viviendo en México, muy delicado, cualquier chispita puede encender la pradera, ¿no? Así es. Bueno, estoy hablando con José Gutiérrez. Exactamente, nos vamos a ir a publicidad. Okay. Y regreso 2 bloques más con José Gutiérrez Vivó para que, nomás les quiero aclarar también que luego la gente me pide a mí que cuando hay personas medios alternativos que suben esto del podcast, porque aquí en Univisión Radio no hacen podcast de esto. Entonces no depende de mí, ojalá que las personas que los graban, y ya que se lo graban, ya lo obtiene alguien que me ayuda y lo pone en mi página y lo pueden escuchar. Pero no depende de mí, porque luego cómo me regañan cuando no te suben tus podcasts, José Gutiérrez. Regresamos. Estamos aquí de regreso, escuchando la visión que tiene de la situación que está viviendo México actualmente, pues un mexicano, José Gutiérrez Vivó, periodista de una gran trayectoria en México. José, ¿qué dentro de esto que tú estás diciendo, yo estoy convencido de que si los medios de comunicación no están dispuestos a ejercer ese cambio, ese trabajar juntos, es muy difícil sin los medios de comunicación. ¿Tú cómo ves ese panorama para este momento tan delicado? Porque de veras yo veo un escenario que puede ir a mucho peor todavía. Sí, yo soy de los que creo que todavía podría ir a mucho peor. Bueno, mira, tienes toda la razón, Rubén, en que la curva de crecimiento de la violencia todavía está en un proceso de
empuje hacia arriba, como si fuera un cohete que mandamos a un cometa, como en los últimos días, ¿verdad? Entonces todavía estamos en ese proceso de lanzamiento. Yo creo que, por supuesto, hay muchos jugadores, pero el jugador más importante es el mexicano. Y no le voy a jugar a Vicente Fox, que nos metió en el cerebro el mexicano y la mexicana. Yo no tengo nada en contra de las mujeres y creo que quienes me conozcan como mujeres lo saben perfectamente bien. Pero para romper esos esquemas que heredamos, la mayoría de los mexicanos, cada quien con nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestras creencias, queremos ser respetados y hacer lo que queramos hacer. Lo que tú comentas, a Rubén Luenga, sobre los medios, pues mira, sabes que tendría la tentación de hablar de eso, pero obviamente creo que si hay uno de tantos mexicanos que es producto de la limitación en la libertad básica de expresión, pues es precisamente tu servidor, ¿verdad? Tengo 5 años de estar expulsado de mi país, pero les vale un comino, lo sabe el presidente y lo saben de ahí para abajo. Pero esto se lo aplican a otros también. Entonces quiere decir que si no está dispuesto el país a demandar que se puedan escuchar las voces de la gente y de los que a esto se dedican, pues no podemos comenzar la tarea. Al igual que lo que comentaba yo de la iglesia. Ahora, en todo esto, es muy importante no caer en el truco de una especie como de mesa, vamos a hacer una mesa de gente exquisita, ¿verdad? Sí. Porque finalmente hemos visto en México y en otros lugares en qué terminan esas mesas. Normalmente se contagian de la misma enfermedad que pretenden solucionar, los llamados notables. Todos somos notables, porque todos nos notamos, vivamos donde vivamos. Otro de los puntos, y con esto por razones del tiempo que conozco más o menos cómo va en tu programa, Rubén, creo que hace rato hablabas con el señor Miguel, creo que es su apellido, hablaban de la posibilidad de que hubiera por ahí intereses de algunos grupos económicos y grupos políticos. Bueno, creo que es una posibilidad, la cual es muy importante que si existe, se saque y se ponga sobre la mesa y se le demuestre a los mexicanos, porque estaríamos viviendo el fenómeno Salinas de Gortari. O sea, Salinas, al cual no le defiendo ni un ápice sobre las cosas que no debió de haber hecho, pero Salinas llegó como el gran reformador, pensó que iba a imponer su reforma, la impuso la reforma, la impuso en las cámaras, la impuso a los empresarios, la impuso a la sociedad, y llegó el momento que su propio partido no estuvo de acuerdo, porque siempre hay un sector que es el más conservador en todos los partidos, y su propio partido le mandó mensajes y no les hizo caso. Le mandó el mensaje cuando le hicieron una supuesta guerra con el comandante Marcos el día que lanzó el famoso Tratado de Libre Comercio. Y entonces en todos los periódicos del mundo se debatía, como tú comentabas, se debatía el lanzamiento del TLC de 3 países con una guerra declarada al presidente y al ejército, como textualmente lo decía el señor Marcos antes de que se retirara hace algunos meses. Y después de eso, como no entendió que debió de haberlo hecho de una manera más cuidadosa, le matan al presidente de la Cámara de Diputados, a su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, en calles muy céntricas de la Ciudad de México. Y como tampoco le hizo caso a eso, porque allá arriba en Los Pinos sufres de mareos constantes, entonces le matan a su Delfín, a su hijo político. Bueno, finalmente descabezaron el proyecto, algo ha quedado, pero por supuesto los mexicanos nunca salimos del agujero, es más, estamos más adentro del agujero que cuando él pretendió hacer esto. Entonces, Peña Nieto de alguna manera creo que
Si es en verdad, él lo sabrá. Si es de mentira, él lo sabrá. Él es el que lo tiene que decir. Pero él, de alguna manera, se vanaglorió demasiado de su gran capacidad, entre comillas, para negociar, y el resultado es que alguien decidió, es otra posibilidad, decir, así, con que muy salsa, con que tú puedes hacer todo esto, pues ahora mira, ahí te va todo lo que está sucediendo, y lo que falta todavía. Y lo que me falta todavía, regreso. Sí. Regreso para la conclusión de José Gutiérrez. De acuerdo, Rubén. Vivo, vamos a regreso al último segmento. Una pausa, volvemos. Sí, gracias. Estamos de regreso, amigos, y vamos al último segmento de esta ocasión con José Gutiérrez Vivó. Y de alguna manera creo que estaba retomando esto de que le estaban dando medios de comunicación, en fin, palmaditas en la espalda, premios, reconocimientos, Yupi, Viva México, la modernidad, el petróleo, etcétera, y de repente toda esta situación que están destacando medios internacionales. Y por cierto, no te he preguntado de manera muy concreta, tú con tu olfato, con tu intuición periodística, sin hacerla de mago, ¿tú qué piensas que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Pero yo te dejo pues para tu conclusión. Adelante. Como has visto, Rubén, y amigos de Rubén que le escuchan, me he querido poner a un lado de que si la Casa Blanca, que si Ayotzinapa, no porque no sea importante, sino porque creo que ya no lo sabemos de memoria y tendemos a repetirnos mucho en los medios de comunicación. Sí. Pero ahorita te contesto para cerrar en un instante lo que yo piense, que obviamente es mi pensamiento nada más y no se lo pienso imponer a nadie. Yo lo único que quisiera es hacer algo que le podrá parecer atrevido a algunos, pero pues bueno, así es como he vivido mi vida en comunicación. Yo le quisiera pedir, si algún día se entera el presidente Peña Nieto, yo le quisiera pedir que meditara seriamente, y no es cosa de asesores, porque hay algunos que dicen, ¿quién lo asesora? Porque no se atreven a decir que él piensa así. No vaya a ser que los corran y lo manden con Gutiérrez Vivó a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo asesora? Bueno, él tiene el suficiente tiempo e información para pensar por sí mismo, y por eso tiene ese cargo tan importante de presidente de la República Mexicana. Uno, que dé la cara. Tú imagínate que mañana le digas tú a tu auditorio de Univisión, Rubén, a partir de mañana va a venir mi vocero y va a hacer el programa. ¿Qué crees que dirían las personas? Pues sí, que el hombre que lo conduce, que lo produce, que lo dirige, etcétera, etcétera, es Rubén. ¿Cómo que nos manda a su vocero? Bueno, no puede ser que se nos haya perdido un señor que no se puede perder en las nubes, y llegando a México, no sé si porque venía de las nubes, por razones aéreas, yo no sé cómo se le ocurre decir en un asunto tan sensible para millones de mexicanos empobrecidos y no empobrecidos, que les mandará esta semana que comienza a su vocero a explicar el asunto de su casa. Bueno, sí. Todo lo quiere hacer a través de voceros. Aquí hay un asunto que él debería de reflexionar, que él fue, de la manera que haya sido, que será para otro día o para nunca, él es el que tiene que dar la cara, él tiene que explicar, él tiene que decir qué pasó y qué no pasó. ¿Por qué? Porque hay suficientes sospechas de que algo no huele bien. Si él tiene las pruebas de que huele bien, que él personalmente e incluso su esposa hablen con el pueblo de México y le den a conocer sus puntos de vista, que se genere una forma de comunicación diferente, pero no de voceros. Y en cuanto a los 43 jóvenes, a mí me da la impresión, Rubén y radioescuchas de Rubén Luengas, a mí me da la impresión de dos cosas. Uno es que sí están secuestrados por fuerzas, grupos que, como señalé, le quieren romper lo que ustedes gusten al presidente, al cual no defiendo, como dije, dos, al gobierno y a México.
y que los pudieron haber llevado a cualquier lugar. Es una vergüenza que con todo lo que se gastó el señor Calderón y el señor Peña, y con la ayuda que Estados Unidos les ha prestado, aunque no se publique, no es creíble que se desaparezcan 43 personas. No es posible eso. Entonces, una opción es esa. La otra opción es que sí, los hayan llevado a algún lugar y que los hayan, desgraciadamente, asesinado, pero para que nunca los encuentren, como lo hacían los militares de Pinochet y los argentinos de Videla. Eso. Los metían en aviones y, como tú lo sabes, Rubén, y los tiraban al mar. echaban Ajá. en el mar. Entonces, Sí. Creo que es muy importante que, en otras palabras, y por último, abramos la mente y pensemos que no queremos pasar por otra revolución. Por eso son revoluciones, porque regresan a lo mismo. Lo que queremos es una Oye, José, tengo que hacer la pausa, pero nomás regreso para que cierres esta idea como debe ser. Regreso contigo para cerrarla ya. Ahora sí ya. Regreso con José Gutiérrez Vivo. Bien, amigos, aquí de regreso para que pueda redondear bien la idea que estaba expresando José Gutiérrez Vivo. Eso que acabas de comentar ahorita, hoy lo conversaba yo con un par de personas en la mañana, recordábamos lo que hizo Pinochet y otros, no solamente Pinochet, y lo que presumen que se hizo también durante la llamada Guerra Sucia en México. No puedo decir por qué, pero me lo dijo un ex general del ejército mexicano, que también en México hicieron eso en su momento. Entonces, no me extrañaría, como dices tú, este escenario también de desaparecer sin dejar huella. Pero, a ver, si quieres redondear tu idea, José Gutiérrez, yo ahora sí. Mira, hablando de redondear, lo único que quiero dejar expresado es que mucho de lo que estamos viendo posiblemente tenga una muy clara asignatura. La asignatura es el generar un temblor político como el que estamos sintiendo. Y por supuesto que eso se hace a través de esta serie de eventos que hemos estado viviendo, los cuales no tienen aparentemente conexión el uno con el otro, y que si, como ya expresé, y creo que sería reiterar, si el presidente no da el paso mañana mismo, junto con su gabinete y junto con muchos personajes políticos que siguen allá arriba en las nubes, como lo dije, va a ser muy difícil. Y la otra es que cada uno de los que estamos escuchando y de los que no están escuchando, debemos de pensar que tenemos la misma responsabilidad en lo que es el aspecto de nuestra conducta y nuestra actividad diaria de la que tendría un presidente. ¿Qué es lo que nosotros haríamos para que en nuestro pequeñito entorno podamos actuar como Dios manda, el Dios que quieras, como Dios manda? No hay más valor en un país que el valor de su gente. ¿Cuál es el valor de nuestra gente? Pues cerraría diciendo, Rubén, que ojalá se empiece a hablar más de economía, se empiece a hablar más de números, en vez de estar repasando tanto los discursos vacíos de muchos políticos, porque los números no van nada bien en México, y no los números que se mencionan, que si el crecimiento, porque esos ya son como de cajón, no, hay números muy graves que nos están llevando a una circunstancia que, como ya se habrá dicho en tu programa, huele a López Portillo. ¿Y qué le pasó al país? Y ese es otro punto muy importante, porque nos vamos a quedar endeudados hasta arriba de la frente, y de eso no se pone mayor atención. ¿Cuántas reservas hemos perdido de la reserva en dólares en los últimos días? Las devaluaciones que hemos tenido, el problema del llamado gasto social, y con esto termino. Gasto social es igual a limosna, y cada día quieren más dinero, más impuestos, para repartírselo a los pobres, para que tengan un colchón, un piso de cemento, cosas que son vergonzosas, que no se les hubiera dado a través de trabajos dignos, como lo han hecho otras naciones que estaban peor que nosotros. Entonces, de limosnas no se hace un país poderoso, se hace un país de limosneros, y esa es la Secretaría de Desarrollo Social y no sé cuántas entidades que han inventado por años.
Pues te agradezco muchísimo, José Gutiérrez Vivó, y pronto te invitaremos nuevamente cuando tú lo decidas así para comentar temas candentes como esto de lo que está pasando en México. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a tu auditorio, a tu equipo y a ti, y felicidades porque estás haciendo un trabajo que es muy necesario en los Estados Unidos y te felicito, y ya sabes que no te quiero pedir $1 ni nada similar. ¿Mm? Va un abrazo hasta Texas. Gracias, José Gutiérrez Vivó. Ándale. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, José Gutiérrez Vivó.